Los 7 sellos de Apocalipsis. Hemos llegado al final del estudio de esta serie de estudios sobre los sellos de Apocalipsis y quisiera compartir una última reflexión acerca de la metodología de estudio. 1. No me adhiero a ninguna escuela de interpretación profética de las Escrituras, porque aunque pretenden emanar de una reflexión sobre la interpretación que la Biblia hace sobre la Biblia, esta reflexión no deja de ser un producto meramente humano. Porque en la Biblia se contienen principios de interpretación, sí, pero no es necesario tomarlos y construir con ellos un sistema. Las personas tendemos a categorizar, y pronto, al identificarnos con una escuela, despojamos de credibilidad a quien no utiliza el mismo sistema, sin avanzar sobre el peso de la exposición misma que haga de la Biblia. Porque los sistemas de interpretación suelen ser definidos según los intereses de los individuos y los colectivos. Porque suelen ser a prioris que impiden una relación dinámica entre el texto bíblico, el Espíritu Santo su autor, y el estudioso de la Biblia. De modo que quien se acerca al estudio de la profecía bíblica a través de una escuela de interpretación, podría inhabilitarse para ver algo más fuera de lo que esas guías le permitan ver. En segundo lugar, el método de estudio que he seguido es muy simple. He aceptado la secuencia de tiempo que la gramática del texto indica. Apocalipsis 4.1, en la segunda parte, dice después de esto, y entonces suceden las cosas. Después de esto, después del esfuerzo de Dios por volver de su actitud rebelde a la iglesia de la Odisea, la iglesia del juicio en la tierra, después de esto, algo va a ocurrir en aquella escena celestial de juicio que cambiará el rumbo de las cosas. He aceptado la secuencia de tiempo que la dinámica de los eventos impone o sugiere. Mientras hay un juicio en el cielo, hay una iglesia en la tierra. A esa iglesia se la llama la iglesia del juicio, el pueblo del juicio, la Odisea. Esas dos ideas son inseparables. No puede haber una iglesia que se llame la iglesia del juicio sin que haya un juicio. Y no habrá un juicio sin que haya una iglesia en la tierra. A esa iglesia en la tierra durante el tiempo del juicio se le hace un llamamiento a la conversión y se le advierte de castigo si no se convierte. Inmediatamente lo que se ve en el texto es la apertura de los sellos en la sesión de juicio, en el cielo. Son los castigos de los que se les había advertido a la iglesia. He aceptado la Biblia como su propio y único intérprete. He comparado los textos de Apocalipsis con otros textos de la Biblia, a los que llamo antecedentes. He tomado de ellos dos cosas, sus imágenes y también su sentido, porque de nada vale tomar las imágenes si no vamos a tomar también el sentido. De modo que para Apocalipsis 4 y 5 he creído que sus textos antecedentes son Ezequiel del 1 al 10, Daniel 7, 9 y 10 y Daniel 8, 14. Y allí he visto que lo que se ve es la gloria de Dios en sesión de juicio sobre Jerusalén desde su templo, que como consecuencia de ese juicio Dios marca a sus fieles y los purifica. Para Apocalipsis 6 del 1 al 8, los 4 primeros sellos, he creído que sus textos antecedentes son Zacarías capítulo 1 versículos 8 al 11 y Zacarías 6 versículos 1 al 7 y 20 textos de Jeremías y Ezequiel que nos hablan de espada, hambre, pestilencias y fieras. Lo que allí he visto es que los caballos de colores son imagen de los mensajeros de Dios que ejecutan su voluntad, los ángeles, y castigan al pueblo de Dios por sus pecados de rebeldía. Para el quinto sello, he creído que el texto antecedente es Zacarías 3 del 1 al 4. Y allí lo que he visto es un juicio en el cielo sobre Josué y el acto de vestirlo de gala que significa, según el mismo texto, quitarle sus pecados. Para el sexto sello, Apocalipsis 6, 12 al 17, he creído que el texto antecedente es Joel 2, 28 al 32 y Joel 3 del 13 al 16. Lo que allí he leído es el derramamiento del Espíritu de Dios al fin del tiempo sobre sus hijos,
y los eventos que conmocionan al mundo entonces. El pueblo de Dios está oprimido y la repercusión de la voz de Dios desde Sión, su iglesia hoy. Para el séptimo sello, he creído que sus antecedentes son Levítico 16 del 12 al 13, Isaías 6, 6 y 7 y Ezequiel 9, 4 con capítulo 10 versículos 2 al 7. Y allí lo que he visto es que en el marco del día de las expiaciones o el juicio final, la escena del ofrecimiento del incienso y el acto de arrojar las brasas como significan el acto de la última intercesión sobre el pueblo de Dios y el acto de la purificación del pueblo de Dios en la tierra, en el gran conflicto. Eso eran las imágenes. Ahora tenemos que aplicar al texto de nuestro estudio el sentido de esas imágenes, porque es la única manera de no ser arbitrarios al interpretar la Biblia, sino permitir que la Biblia sea su propio y único intérprete. De modo que tenemos aquí las imágenes que antes hemos visto, que descubrimos en la Biblia y que hemos leído. Para Apocalipsis 4 y 5 lo he aplicado de la siguiente manera: la gloria de Dios en sesión de juicio sobre su pueblo en su templo celestial. Para Apocalipsis 6 del 1 al 8, los 4 primeros sellos, los castigos anunciados sobre la iglesia de la Odisea por su resistencia a la conversión. Dios busca tener un remanente fiel. Para el quinto sello, he creído entenderlo de la siguiente manera: el juicio de los mártires del conflicto final. Ese conflicto último en la tierra está descrito en Apocalipsis capítulo 13, versículos 15 al 17. Para el sexto sello, he creído que debe entenderse de la siguiente manera: el Espíritu Santo en la lluvia tardía sobre el pueblo de Dios y los eventos que le acompañan y que conmocionan al mundo. Para el séptimo sello, he creído que su antecedente debe aplicarse de la siguiente manera: es la última intercesión en el templo celestial y es la purificación del pueblo de Dios o sellamiento durante el último episodio del gran conflicto en esta tierra, antes del cierre de la gracia. ¿Y qué ocurre si no tomamos los textos antecedentes? En mi opinión, ocurriría que tendríamos que ser arbitrarios y caprichosos en la manera de interpretar los textos que estamos estudiando. O al menos la Biblia ya no sería su propio y único intérprete. Pero vamos a suponer por un momento que las cosas son de otra manera. Supongamos que la escena de Apocalipsis 4 y 5 no es el juicio celestial al fin del tiempo, sino que es el comienzo del ministerio de Jesucristo en el lugar santo del templo celestial. Y supongamos que la escena de los 7 sellos no ocurre durante el tiempo final, sino que ocurre durante el periodo que va desde el tiempo del profeta en el siglo I hasta el fin del tiempo en la segunda venida de Cristo. Tenemos un dato seguro, porque lo dice Apocalipsis, y es que los 7 sellos son abiertos durante la escena descrita en Apocalipsis 4 y 5, que se prolonga. Entonces, si Apocalipsis 4 y 5 es el comienzo del ministerio de Jesucristo en el lugar santo del templo celestial y la secuencia de los sellos va desde el siglo I hasta la venida de Cristo, entonces los 7 sellos ocurren durante el ministerio de Jesucristo en el lugar santo del templo celestial, desde su ascensión hasta su regreso. Los sellos ocurren durante el ministerio de Jesucristo en el lugar santo del templo celestial, desde su ascensión hasta su regreso. ¿Qué le parece esta conclusión? Si usted cree que Jesús tiene un ministerio en el lugar santísimo del templo celestial y que está allí desde 1844 ejerciéndolo, comprenderé entonces que algo está agitándose en su mente. Si esto es así, entonces le invito a ver de nuevo estos temas sobre los 7 sellos, porque esta visión acerca de los sellos, la escena de Apocalipsis 4 y 5 como comienzo del ministerio de Jesucristo en el lugar santo en el templo celestial y los sellos cumpliéndose desde el siglo I hasta la segunda venida de Cristo, tiene como consecuencia que Jesucristo no tiene ningún ministerio en el lugar santísimo del santuario celestial.
porque los 7 sellos ocurrirían durante el ministerio de Jesucristo en el lugar santo del templo celestial, desde su ascensión hasta su regreso, o bien las cosas son como las hemos explicado.